Vamos a hablar de un vínculo muy importante para todos nosotros, que es el vínculo con papá. Ustedes saben que el rol del padre, con tantos roles sociales que se han dado en la última década, en los últimos años puntualmente, cambió mucho. Ya los papás de hoy no son esos papás autoritarios, son mucho más permisivos, son mucho más blanditos si se quiere, ¿no? Más sensibles, se dan lugar a hablar de sentimientos, tienen otra presencia, ya no está esto tan, el rol tan marcado del padre es el que trae la plata a la casa, la mamá es la cuidadora, sino que los roles empiezan a ablandarse un poco más. Y vamos a hablar de por qué es tan importante este rol, tanto para las hijas como para los hijos, porque ustedes saben que el rol de papá va a tener una incidencia muy fuerte en nuestra autoestima de adultos, pero también papá es un poco el que habilita a las personas para salir al mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una traba en ese vínculo? ¿Por qué es importante volver a reverla quizás ya como adultos? ¿Y cuáles son los roles que están ocupando hoy los hombres como papás en la sociedad de hoy? Y para eso vamos a hablar con el licenciado Martín Verazain. Él es psicólogo y escritor. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo te va? Agustina y Daniel, te saludamos. ¿Qué tal, Daniel, y qué tal, Agustina? Bueno, encantado de estar charlando con ustedes. ¿Vos sos papá? Todavía no soy papá. Ah, para papá. Entonces, mucho. por eso estás estudiando tanto, ahora entiendo. Para ver lo que se te viene. Sí, será otro libro más. Será Realmente atendí muchos pacientes, ¿sí? Hijos, en general la mayoría de los pacientes son hijos y cuentan o me han contado sobre la relación con los padres, ¿sí? Con las madres también, y la influencia que tienen en sus síntomas, en su malestar, perdón. Y lo considero una relación fundamental. A mí me llamó la atención cuando Agustina decía recién que hoy en día, si se quiere, los padres son más blanditos, porque en general asociamos el afecto del varón, ¿sí? Del papá con los hijos, con un afecto que es genuinamente femenino. O sea, dentro de la psicología queda por fuera de la mesa cuando se habla de la ternura, por ejemplo, del varón con los hijos, siendo que sería la única emoción a la cual se le atribuye un género. Por ejemplo, nadie diría que quien está enojado o quien siente miedo o erotismo, compasión, ansiedad, es femenino o masculino. Sin embargo, cuando se habla sobre la ternura, pareciera que es la única emoción que tiene un género. No sé si ustedes lo ven parecido a eso. Sí, y yo cuando decía blandito también me refería, son roles quizás menos rígidos. Creo que venimos, esta generación, bueno, décadas para atrás, ¿no? Me imagino el patriarca sentado en la punta de la mesa, ¿no? Como la autoridad de la casa, quien marcaba los límites, puedo salir, preguntar a tu padre. Un poco ese rol, no sé si estás de acuerdo ahí conmigo, empieza a ablandarse. Sí. Hay un cambio en cuanto a la formación de las mujeres. Hoy en día ocupan roles sociales y familiares diferentes, sí, que en la época del patriarca que vos decías, del abuelo o del padre. Sí. Antes el hombre dentro de la familia era quien estaba, digamos, por fuera, era el proveedor económico privilegiado, y había una división tajante de roles entre lo más propiamente masculino, o sea, del padre, y la madre, que estaba dedicada exclusivamente a lo privado y a la crianza de los hijos. Hoy en día hay una división matizada y diferente en cuanto a que las mujeres no aceptan, y los hombres tampoco, esa división tajante. Y entonces ellas, además de ser mamás, también se han formado en la universidad o también se han dedicado a trabajar y proveer también al hogar, ¿sí? Sí. Y dentro de esa división diferente, el hombre empieza a incursionar en roles, además de proveedor económico, también cuidador. Por eso es que hoy en día se habla de que el padre, o sea, el varón, digamos, convencional, heterosexual,
incursiona en roles que en generaciones anteriores eran más tajantes, ¿sí? Y dentro de esta división diferente es que el hombre empieza a sentir también emociones que anteriormente no eran genuinamente masculinas. No sé si se logra entender. Por ejemplo, la ternura, por ejemplo, la empatía, ¿sí? Empieza a expresar sentimientos y afectos más cálidos que además, por si fuera poco, tiene efectos muy positivos en la crianza. Ustedes saben que hoy en día, por suerte, se habla sobre el tema y se ha puesto sobre el tapete el tema de la violencia de género. Enhorabuena. Bueno, en la medida en que los hombres, ¿sí? Aportan un modelo más cercano en la crianza a los hijos, quiero decir, al varón, ¿sí? Y a la mujer, va a ser mucho más difícil que la mujer elija y soporte una relación de violencia, naturalizándola. Claro. ¿Por qué? Si tiene un modelo ya interiorizado del hombre, cercano, próximo, de diálogo, ¿sí? Y ha pasado, ustedes saben, ya que me preguntaban al principio, esto lo vi en muchos pacientes. En Latinoamérica, sobre todo en generaciones anteriores, a veces pasaba que muchas mujeres o muchos hombres no tenían un modelo cercano y una relación cercana y genuina, ¿sí? De contacto y de diálogo con el padre, con el propio padre, o modelos masculinos familiares que hubieran interiorizado. Entonces, eso hace que la persona ávida de figura masculina, pero a la vez sin tener modelos próximos, cercanos, de diálogo y afectuosos, se naturaliza modelos de relación que pueden ser violentos. Esto lo he visto, pero a su vez eso varía de acuerdo a los países, porque en general pensamos que en todos los países es igual y no es así. Y también va cambiando con la época. Por ejemplo, los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia y muchos países europeos ya han avanzado con respecto a esto, y los hombres, ¿sí? Como decíamos antes, en la medida en que las mujeres también se han empoderado y han empezado a trabajar, a incursionar y capacitarse en el espacio público, los varones en la misma medida pueden dividir de manera más equitativa el poder dentro de la formación de la familia y dentro de esto tener relaciones, ustedes saben, relaciones dentro de las cuales los hombres disfrutan del contacto con los hijos. Antes no era muy común que un varón, por ejemplo, vos, Daniel, o tu marido, novio, Agustina, que no era tan común que antes, en la generación anterior, ¿sí? O hace, sin tan lejos, 20, 30 años, que el varón pudiera jerarquizarse y darse prestigio, es decir, o mostrar simplemente el disfrute que siente en el contacto con los hijos. Y hoy en día eso ha cambiado. Bueno, lo que sí, y en la relación ya directamente a comentar sobre esto. Perdón, Martín, en la relación incluso, vos lo tendrás también con tu pareja, Agustina, de los papás cambiando los pañales, haciendo la mamadera, cocinando. Sí. Era como un rol que no se lo veía bien al hombre haciendo esas cosas. Y hoy, qué sé yo, ya desde mi generación lo hacemos y nos sentimos muy bien. Y es un gran alivio también para la mamá y cambia indefectiblemente la relación con nuestros hijos. Sí, digamos, hay una relación mucho más de afecto, esto que vos decís de la ternura, algo quizás que generaciones atrás no se lo permitían, que había que marcar ese macho duro, y eso ya, por suerte y gracias a Dios, ha cambiado, y quienes más lo van a agradecer van a ser nuestros hijos. Sí, en la medida en que los países van afianzándose en modelos democráticos, también el varón convencional, quiero decir heterosexual, si en la formación de la familia tiene una forma más donde puede incluir una mayor variedad de la totalidad del repertorio, ¿sí? De emociones. Por eso es que por ahí a priori, obviamente nadie tiene por qué saber de psicología,
pensamos que, digo, si uno habla de la ternura hay que ser tierno. Yo digo, no hay que ser tierno. Lo interesante es que los varones y las mujeres puedan, ¿sí?, explorar y sentir la variedad y la totalidad de las emociones sin ser ninguna emoción, ¿sí? Ustedes saben que yo en una oportunidad me puse a escribir un libro hace unos años sobre las emociones, ¿sí? Y resulta que muchos autores de la psicología, y empezando por Darwin, que hablaban de las distintas emociones, y cuando llegaban a la emoción llamada ternura, es la única emoción a la que se le atribuye un género, es decir, el género femenino en las generaciones anteriores. Pero ¿qué pasa? Cuando el varón o los varones sentimos ternura en ese momento, porque las emociones se sienten de manera temporal, ¿sí? No estamos todo el tiempo en una emoción. Cuando sentimos ternura, o igual que cuando sentimos enojo, o cuando sentimos miedo o competitividad, u otra, digo, con la ternura, digo, quedamos como en un vacío de concepto en psicología, ¿sí? La emoción llamada ternura, por ejemplo, se manifiesta en las hormonas, genera hormonas oxitocinas. Cuando sentimos oxitocina, ¿sí?, la emoción más propia es o que se expresa es la ternura. Y también la ternura se puede expresar junto con el erotismo. Por ejemplo, cuando uno está con la pareja, si está el hombre, digamos, enamorado, con su mujer, con la esposa, también puede sentir la ternura mezclado con erotismo u otras emociones. Muy interesante, realmente. Martín, escúchame, para ir cerrando, ¿dónde la gente puede comunicarse con vos? ¿Tenés Instagram? ¿Tenés redes sociales? Sí, el Instagram es Martín Verazain, psicólogo. ¿Sí? Martín Verazain, psicólogo. Martín Perfecto. Verazain, psicólogo sí. Porque realmente es un tema para seguir hablando. Sí. Realmente, esto es televisión, nunca se dijo esta palabra, ¿eh? El tiempo en televisión es tirano. Nunca, nunca. Martín, muchísimas gracias. Gracias. Ustedes saben que yo cuando... el libro que les comentaba, sí, es la reescritura de un libro, pero digo, ¿cómo pensamos hablar de violencia de género si queda intocado? No se toca hablar de además del control de la violencia, de esos aspectos más agresivos y briosos del hombre, también hablar sobre la ternura, sobre una ética de la ternura en las relaciones de pareja. Cuando yo hice este libro que es la reescritura de uno anterior, que se lo envié al Papa. Cuando el Papa estaba por asumir en el Vaticano, le envié la proforma, la primera forma del libro de la ternura del hombre. Así que sí, ojalá que podamos conversar nuevamente en unas semanas o meses cuando salga este libro. Ojalá y muchísima suerte con el libro, Martín. Que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias por la tarde.